¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina, de salud, Camino a la Salud, con temas interesantísimos que nos ayudarán, como siempre, a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Miguel Jotayán es médico diabetólogo, trabaja para la Asociación Médicos de Cabecera, palabra indicada para hacer una referencia y las generalidades sobre la diabetes. Vamos a definirla, pero no solo ello, sino consultar inmediatamente sobre síntomas, manifestaciones. ¿Las hay? Vamos a ver. Esta es una enfermedad la más común en todo el mundo. Realmente 1 de cada 10 personas padece diabetes, ¿sí? Más o menos 500 millones de habitantes en todo el mundo. Acá en la Argentina hay casi 4 millones de diabéticos, o sea, es muy importante la cantidad de pacientes y a medida que pasa el tiempo cada vez hay más. Hay un porcentaje alto de pacientes que no tienen síntomas, o sea, a veces es porque se van a hacer controles. Nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene diabetes porque hay una alteración, sube los niveles de glucemia, que es azúcar en sangre. Bien. Entonces, pero generalmente el paciente que tiene síntomas es cuando tiene niveles muy altos, ¿sí? Generalmente que hay poliuria, polidipsia, ¿qué quiere decir eso? Orina mucho, toma mucha agua, come mucho, baja de peso, ¿sí? Esos son síntomas porque quiere decir que el paciente está descompensado. ¿Por qué pasa eso? Generalmente el azúcar va en sangre, ¿sí? Y sale de los vasos sanguíneos, entra a cada célula y para que eso pase necesita de insulina, ¿sí? Si no hay insulina no entra eso a la célula para que sea utilizada como energía, ¿sí? Entonces queda y aumenta en sangre, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, hay dos tipos más comunes de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la de los niños, generalmente, que son diabetes autoinmune, que es las mismas defensas de nuestro cuerpo hacen daño al páncreas, y el paciente diabético tipo 1 se queda totalmente sin insulina. Entonces, si no le ponemos, se muere porque tiene mucho azúcar dando vuelta. Y ese azúcar no entra dentro de las células y las células mueren. Doctor, ¿y qué decimos de la diabetes tipo 2? Y en el tipo 2 son otros mecanismos, generalmente se da por la alimentación, el sobrepeso, que eso nos lleva a una resistencia a la insulina, ¿sí? Ese es el mecanismo, una de las vías más comunes, ¿sí? Eso es, ¿cómo explicarlo para que la gente entienda? ¿Sí? Es como que nuestra insulina, por la obesidad, es de mala calidad, digamos. Entonces el páncreas necesita hacer más insulina para que la máquina siga funcionando. No sé si me explico. Perfecto. ¿Sí? Y eso, a medida que si seguimos igual, el páncreas en vez de hacer más, empieza a hacer menos insulina y eso hace que la glucosa no entre dentro de la célula y pasaría lo mismo. Pasaría a ser diabetes que aumenta la glucosa en sangre. Tengo diabetes, me sometí a un tratamiento, ¿me curé o es una enfermedad para toda la vida? Es una patología crónica, el paciente que tiene diagnóstico de diabetes tiene para toda la vida. El paciente tipo 1 es un insulino dependiente, desde que se inicia, por eso te dije que el páncreas deja de hacer insulina, entonces
depende siempre de la insulina, tenemos que agregar. En cambio con la diabetes tipo 2 no, porque el páncreas sigue generando menos cantidad, pero libera insulina. Imaginamos que esto de la insulina puede controlarse, puede medirse de algún modo, inclusive hasta compensarse. Hay medicamentos que hacen que se secrete más insulina y otros que hacen que la glucosa se utilice distinto. Bueno, eso es un tema más amplio. Doctor, ¿cómo se alcanza el diagnóstico de la diabetes? ¿Necesariamente con una medición de azúcar, un análisis de sangre o requiere de otros estudios complementarios? En el laboratorio nos podemos dar cuenta, generalmente en una rutina, en un screening de todo paciente, generalmente va pedido eso para ver si tenemos diabetes o no. Siempre se pide, eso está en todos los análisis que nosotros pedimos. Para hacer diagnóstico en un paciente tipo 2, si tenemos duda, por ejemplo, que esté un poco alta, porque nosotros decimos que normal en una glucemia es hasta 100, ¿sí? Si tenemos un poquito elevado, podemos tener 110, 120, nosotros decimos que diabetes es cuando tenemos igual o más de 126 en 2 tomas de ayuna, ¿sí? Sí. Y si tenemos duda con eso, pedimos otro estudio que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Ese estudio te hacen un análisis de sangre, si te sale más de 126, generalmente ese proceso no se sigue, pero si no te hacen tomar un líquido dulce, ¿sí? Y a las 2 horas te sacan sangre. Si eso te da mayor de 200 es diagnóstico de diabetes. Tratemos de identificar los tratamientos, cómo abordar a un paciente. Generalmente en el diabetes tipo 1 y en el diabetes tipo 2 lleva siempre cambio de hábitos. El porcentaje más grande es de que cada paciente cumpla con las indicaciones, medidas de higiénico-dietética. Pero es muy importante, o sea, esa es una pata fundamental para que todo paciente diabético esté bien. Antes la gente generalmente viene y nos dice, doctor, ¿qué puedo comer y qué no puede comer? Ahora cambió mucho eso, porque ahora todo paciente diabético puede comer de todo, ¿sí? El tema es cuánto comemos de cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que comen semitas, que comen todo eso, acá en San Juan, que es muy común, no se pueden comer 2 semitas o 3 semitas, ¿sí? El tema hay que acotar cantidades. Hay comidas que se pueden comer, pero en menos cantidades. Siempre que hemos hecho referencia a la diabetes, la hemos ligado a complicaciones con una diabetes avanzado. ¿Estamos hablando de un paciente que obligadamente llegará a esas complicaciones o podrían evitarse? Vamos a escuchar el diagnóstico que da el profesional. Hay muchos estudios que se han hecho en cuanto a eso, ¿sí? Naturalmente es un conjunto, ¿sí? Se han hecho estudios donde la diabetes, si uno la cuida de por sí sola, de por sí nos lleva a veces a todas esas complicaciones, pero eso no solamente tenemos que cuidarlo de la diabetes, sino hay que ver colesterol, tensión arterial, todo eso. Y se ha llegado a ver que poder manejar todos esos factores de riesgo llevan a alargar el tiempo de vida y tener menos complicaciones y una mejor calidad de vida. Digo a la gente que nosotros tenemos siempre eso, todo como el ser humano tiene eso de que si no se quema con fuego no le tiene miedo al fuego, si no bueno, pasa eso generalmente lo que yo le digo que todo factor de riesgo como que si tenemos un auto que no tiene freno, no tiene dirección, que no tiene todo eso, y eso vamos sumando factores de riesgo que eso nos lleva a poder tener un accidente. Lo mismo pasa con la diabetes, son accidentes, algo que se puede prevenir pero no se puede predecir. O sea, si fumo, soy obeso, diabético, no me cuido, soy sedentario, todo eso nos aumenta las posibilidades de poder tener infarto, ACV, todas esas cosas. Esas son las complicaciones cardiovasculares, que son las causas de muerte
más común, digamos, por diabetes. Doctor, me quedo con lo que dijo al comienzo de este informe, que al comienzo la diabetes no manifiesta síntomas, que es obligado el someterse a un examen de rutina para poder determinar la presencia de azúcar en sangre o no, pero ¿es evidente la manifestación y síntomas ya avanzada de la diabetes? ¿Cómo podríamos definir esos síntomas? Pérdida de peso, tomar mucha agua, orinar mucho, perder peso sin causa. Esos son uno de los síntomas principales de la diabetes, que está del azúcar, digámoslo así, para que la gente entienda cuando está elevada. Tengo diagnóstico de diabetes. ¿Concurro al diabetólogo y tema suficiente, cerrado, o el abordaje será multidisciplinario? Siempre es un trabajo multidisciplinario, realmente el médico clínico, diabetólogo, nutrición, a veces psicólogo también, Bien. ¿sí? Odontólogos, ¿sí? Todo eso, porque todo eso nos lleva a una buena salud, porque nosotros, como dice la OMS, es una salud biopsicosocial, o sea, tenemos que estar bien de todo. Vamos a ir un poco más allá. ¿Puede que hayan distintas situaciones que puedan exacerbar una diabetes? Pongamos el ejemplo del estrés. En un paciente diabético, ya que tiene diagnóstico, hay muchas situaciones que nos pueden hacer subir, ¿sí? Estrés, que ahora está de moda, que la mayoría de la gente tiene mucho estrés, y eso es algo también que nos puede desarrollar una diabetes, ¿no? El estrés, el sedentarismo, hay varias cosas que nos pueden hacer ahora, la alimentación, el no respetar horarios de cada comida, el trabajar de noche por el ciclo circadiano. Hay varias cosas que nos pueden llevar a que esa diabetes se complique en un paciente diabético. Una persona con diabetes debe tener un control sobre su enfermedad, en casa con algún dispositivo para medir los niveles de azúcar, pero concurrir al profesional también será necesario. La reflexión de parte del profesional en el final del informe, indicándonos cada cuánto sería importante el hacernos los chequeos. Un paciente generalmente que esté bien controlado, lo más correcto es que se haga control entre 3 y 6 meses más o menos, ¿sí? Pero hay pacientes que necesariamente tenemos que verlo antes, o en un mes o en 7 días, depende si hacemos cambio de dosis y todas esas cosas. Y depende si hay complicaciones y todo eso, ¿sí? Pero un paciente que lleva su diabetes bien dentro de todo, se cuida de todo eso, entre 3 y 6 meses tendría que estar viéndonos. Vamos a hacer la pausa y, como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Calingasta ya tiene 2 puentes nuevos sobre los ríos Los Patos y Colorado, que cambian la conectividad de toda la zona cordillerana para siempre. Detrás de esa obra hay 250 trabajadores y el 90% de ellos es de Calingasta. Con una inversión cercana a los $15 millones, ejecutada por Glencore Pachón junto a empresas sanjuaninas, esta infraestructura fortalece la producción, el turismo y el desarrollo de una de las zonas más estratégicas de la provincia. Porque el desarrollo de San Juan se construye en San Juan con nuestra gente. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Son los barrios, son las plazas, es la gente y su andar.
son la gana de un futuro que nos hace ilusionar. De la mano paso a paso se transforma la ciudad. Lo que antes era distancia hoy es oportunidad. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta, uniendo los sueños, la ruta es perfecta. Ciudad de San Juan, donde todo se conecta, late fuerte siempre cerca, una historia que despierta. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. En Clínica Santa Lucía te la hacemos fácil, desde la comodidad de tu casa. Saca tu turno por WhatsApp al 2644-360660. Es rápido, práctico y sin complicaciones, sin colas, sin esperas, sin perder tiempo. Porque cuidar tu salud visual nunca fue tan sencillo. Clínica Santa Lucía, la mejor manera de ver la vida. Virginia Martí es la responsable de asesorar, de atención al público, de Ortopedia del Sur. Uno, cuando habla de ortopedia, refiere a alquiler, refiere a que tiene que hacer un pedido en la obra social, alguna circunstancia, pero vamos a establecer un vínculo inmediato con esta empresa radicada en la provincia desde hace años y justamente los servicios que ofrece. ¿Me facilitan las cosas? Estoy en casa. ¿Qué puedo resolver? Vamos a escuchar a continuación. En Ortopedia del Sur nosotros ofrecemos los servicios que puedes consultar por las páginas de internet o Instagram. Asesoramiento con el tema de plantillas, tenemos también venta de lo que es corset, tobilleras. Depende de la necesidad del paciente o la patología, se puede asesorar. Y en ese caso podemos también coordinar un turno con el licenciado Galván, que es el ortopedista, pero principalmente si el paciente no puede llegar hasta la ortopedia, sí se puede asesorar, ya sea por teléfono fijo, que pueden consultar, vía WhatsApp o Instagram. Y justamente lo importante es, como lo decíamos al comienzo, la idea es resolver, optimizar el tiempo. Puedo ir llamando por teléfono, puedo ir consultando en las redes. Vamos a conocer un poco más sobre esta mecánica. Dependiendo de lo que solicite el médico, sí se puede asesorar. Dependiendo, como te digo, la patología del paciente, pueden consultar.
Comúnmente siempre la consulta es por plantillas ortopédicas. Nosotros tenemos un taller propio, hacemos las plantillas, hacemos el estudio de plantigrafía digital o de la marcha y en base a ese estudio ya podemos confeccionar la plantilla ortopédica. Y uno podría sospechar desde casa que, para no perder tiempo, obviamente, solicito un turno. No puedo estar mucho fuera de casa, estoy en un proceso de rehabilitación. Necesito someterme a algún tipo de estudio considerando que se encuentra un licenciado en órtesis y prótesis. ¿Puedo resolverlo con un turno previamente? Veamos. Se puede coordinar un turno, si es necesario, piden turno con el licenciado Galván, que es el ortopedista, se puede coordinar todo vía teléfono. Ya lo que es medidas, no, ahí sí tiene que venir el paciente por la ortopedia, más que nada cuando es elementos ortopédicos, ya sea plantilla, sí o sí es a medida, si son ortesis, sí o sí es a medida, se coordina turno, igual que con los corsés o prótesis, sí, eso sí o sí es a medida del paciente. El asesoramiento es más que nada por los horarios, para saber qué horarios pueden venir, todo es por orden de llegada, como te explicaba, a no ser que sea consulta con el licenciado. Entre los servicios que ofrecen son las plantillas, son fabricantes desde Ortopedia del Sur y esto los posiciona en comparación de otros comercios. Adaptado a la necesidad del paciente, como te explicaba, con el tema de plantillas ortopédicas, que es lo que más suelen consultar, al tener el taller propio, si el paciente presenta alguna molestia, bueno, se puede modificar, puede volver a la ortopedia, tiene que quedar siempre cómodo para la marcha, ya sea que uso diario, practicar deporte, y si no, como te decía, se coordina un turno con el ortopedista. Y resulta ser que requiero de plantillas, así lo indicó el profesional, pero espontáneamente también allí puedo obtener un diagnóstico. Vamos a conocer un poco más sobre este estudio baropodométrico. El estudio de la marcha, tenés la parte estática, que es donde está el paciente de pie, marca puntos de apoyo, al igual que el dinámico, también ahí marca los puntos de apoyo. Nosotras hacemos el estudio de plantigrafía y después lo evalúa el licenciado. Entonces, en base a lo que necesita el paciente, siempre hay un historial, él coloca la corrección. Y dispongo de la tarde libre, me acerco por Ortopedia del Sur. ¿En cuánto tiempo tengo el diagnóstico y en cuánto tiempo tengo las plantillas? Veamos. El estudio en sí no tiene demora, eso va a ser por orden de llegada, dependiendo de la cantidad de pacientes que estén esperando, 15 minutos aproximadamente. Y para la confección de la plantilla sí tenemos unos días de demora, ya por lo que se fabrica, la hacemos aquí en el taller, entonces ya hay unos días de demora, después nosotros avisamos vía WhatsApp cuando está lista para que puedan pasar a retirarla. Y la verdad que yo tengo la piel muy sensible y la pregunta que le hicimos a Virginia Martí, si los materiales son especiales, adaptados a mi necesidad. Esto nos dijo. Hipoalergénicos, son materiales para pieles delicadas, para personas diabéticas, son lavables, dependiendo de la necesidad que tenga el paciente. Tenés varios modelos de plantillas ortopédicas. Y lo bueno dentro de los servicios que ofrece Ortopedia del Sur es un seguimiento de sus pacientes. Hacemos un seguimiento exactamente, por eso siempre recalcamos cuando viene el paciente a retirar, si presenta alguna molestia leve, al principio es normal porque no está acostumbrado a la plantilla si es primera vez que va a usar. Entonces hay un cierto tiempo, pasando 20 días aproximadamente, si hay una leve molestia, bueno, se suspende el uso y viene por la ortopedia. Ahí sí lo ve el licenciado y evalúa qué modificación se puede hacer.
Obviamente, estamos en una ortopedia y aquí hay productos para la rehabilitación, productos de ortopedia en alquiler y, por supuesto, son fabricantes. ¿Y cómo contactarlos? La verdad que quiero hacer un llamado. Aquí tenés los datos. El número fijo es 422-0849 y el celular es 264-456-5155. Con Trabajando Sueños, más personas con discapacidad pueden acceder a una experiencia laboral real, con acompañamiento profesional y apoyo económico durante 6 meses. Esta segunda edición se desarrolla junto a empresas privadas, organismos e instituciones del Estado y amplía la edad de participación de 18 a 65 años. Además, el apoyo económico aumenta un 75% y al finalizar se abre una posibilidad concreta de inserción laboral. Una oportunidad para crecer, ganar autonomía y construir un proyecto de vida con más posibilidades. Porque construir inclusión también es construir el San Juan que viene. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor José Luis Ochoa es médico flebólogo y hoy decididamente vamos a conocer desde adentro esta especialidad. ¿Qué es lo que atiende? ¿Qué patologías? ¿A qué refiere la flebología? La introducción que nos hace el especialista. La verdad que la gente debe conocer sobre la flebología, que es la especialidad que se dedica exclusivamente al tratamiento de las enfermedades venosas. De las enfermedades venosas que en un 90% de los casos es de los miembros inferiores, pero también hay enfermedades venosas en los miembros superiores, en pocas ocasiones, pero las hay. Por ejemplo, las trombosis. Pero desde el punto de vista práctico, cuando uno
tiene problemas venosos, la especialidad de elección a donde uno debe ir es directamente o derivado por su médico clínico a un flebólogo. Digo esto porque hay tanta cantidad de tratamientos en la actualidad, tantos métodos de diagnóstico poco agresivos, que hacen que la flebología vaya avanzando a pasos agigantados en su evolución y permite a los pacientes que antes pensaban que no tenían soluciones sencillas, por lo menos, que en realidad sí las hay. Y le propongo al profesional que comencemos desde cero. ¿Qué es el sistema venoso y qué función tiene? El ser humano tiene el sistema circulatorio que consta básicamente de dos partes. La parte arterial, que es la que transporta la sangre desde el corazón hacia los demás tejidos, hacia los miembros inferiores, superiores, cerebro, etc. Y el sistema venoso, que es aquel que esa sangre que llegó a la periferia se recoge y vuelve hacia el corazón. Todos estos vasos que llevan la sangre desde la periferia hacia el corazón es el sistema venoso. A su vez, este sistema venoso, está buena la pregunta que haces porque tiene, digamos, niveles varios. Tenemos el sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial y un tercer sistema venoso que se llama de perforante, que es el que une al sistema venoso profundo con el superficial. Esto es importante saberlo porque cuando uno, por ejemplo, indica un tratamiento, la gente dice, bueno, pero si yo trato una vena, la seco o la saco, ¿por dónde va la sangre? Por estos otros sistemas que yo estoy comentando. En eso consta el sistema circulatorio, arterial, desde el corazón hacia los pies, digamos, o hacia donde sea, y el venoso desde los pies hacia el corazón en retorno. Doctor, escuchamos hablar sobre el sistema linfático. ¿También la atiende la flebología? Cuando yo dije básicamente sistema venoso y arterial, dije básicamente porque está el tercer sistema, que es el sistema linfático. El sistema linfático son vasos que llevan no sangre, sino linfa, desde la periferia también hacia el corazón. Pero es un líquido muy específico el que transporta. Son proteínas que al sistema venoso no pueden ingresar por su tamaño. Todas las proteínas grandes que van desde la periferia hacia el corazón en retorno, o todas las grasas que van, se hacen a través del sistema linfático. Y cuando se enferma el sistema linfático, que es un gran problema, por supuesto con su tratamiento adecuado, ese es el tercer sistema que tenemos, venoso, arterial, linfático. ¿Y a qué enfermedades son susceptibles las venas? Vamos a conocer a continuación. Básicamente el sistema venoso sufre como patología la insuficiencia. ¿Qué significa? Insuficiencia venosa. La función, como dije, es transportar sangre desde el pie hacia el corazón, pero cuando hay alguna razón que esto no sucede normalmente, que no se transporta el 100% de la sangre desde el pie hacia el corazón, comienza a tornarse insuficiente. Y esto puede pasar porque ciertas válvulas que tiene el sistema venoso, que son las que permiten que la sangre ascienda y cuando intenta devolverse no se devuelva y vuelve a ascender y se vuelve a cerrar. Cuando fallan esas válvulas, esa es la patología más común y es una insuficiencia venosa valvular. Pero también puede ser porque tengamos una trombosis, entonces se ocluye la vena y no me deja pasar la sangre. También es una insuficiencia venosa obstructiva. En eso consta la insuficiencia venosa, o valvular u obstructiva.
Doctor, hacerle una consulta. ¿Qué factores son los que intervienen aquí para desprender enfermedades en las venas? ¿Hay una predisposición? Sí, por supuesto. Básicamente la enfermedad venosa es una cuestión genética. Y cuando yo digo genética no estoy diciendo hereditaria. No es que se herede la enfermedad, pero sí sucede que en las personas que ya genéticamente traen esta enfermedad, ya desde que nacen, nada más que se va desarrollando a lo largo de la vida, sí tiene influencia los antecedentes familiares. ¿Por qué digo que no es hereditaria? Porque supongamos, si papá y mamá tienen varices y tienen 4 hijos, probablemente tengan 3 con varices y 1 no. Bien. Entonces eso es una predisposición genética. Si fuese hereditaria, claro, lo heredarían los 4. A veces pasa, pero no siempre. Entonces se habla de predisposición genética más que de herencia en la enfermedad venosa. Sucede también que hay situaciones que la desencadenan o la empeoran. Es decir, por ejemplo, gente que trabaja de pie constantemente, policías o la gente que atiende el comercio, los que fuese que trabajaran en posición de pie muchas horas. Entonces dice, bueno, esto me pasó porque trabajé toda mi vida de pie. Y la verdad es que hay muchas personas que trabajan toda la vida de pie y no tienen varices. Entonces lo que sucede es que mi predisposición genética se activó o desarrolló enfermedad a punto de partida de este desencadenante, estar de pie mucho tiempo. Doctor, usted se está refiriendo a miembros inferiores, inclusive por debajo de la rodilla, hasta los tobillos. ¿Y qué decir de los miembros superiores, los brazos? ¿También son susceptibles a enfermedad de las venas? En los miembros superiores no existe, o es muy poco probable que exista en medicina, nada es total, la insuficiencia valvular, como dije recién. Sí. Pero sí existe las enfermedades obstructivas, venosas, que se puede obstruir por un trombo, un coágulo, o se puede obstruir por una compresión de algo externo. Por ejemplo, una lesión ósea que se desplaza y comprime la vena, y bueno, eso es una insuficiencia venosa obstructiva externa a la enfermedad venosa. Por eso, en la enfermedad venosa de los miembros superiores es muy poco probable que sea por insuficiencia valvular, y habitualmente es por obstrucción o coágulos, trombos o por algo externo. Por eso digo que son mucho menos. Doctor, ¿y en los genitales también puede existir enfermedad de las venas? Vamos a conocer a continuación, tanto en la mujer como en el varón. En la mujer se produce una insuficiencia de venas gonadales, que son las que llevan sangre desde los ovarios hacia la vena renal, y ahí sí puede ser obstructivo o puede ser por insuficiencia valvular. Cuando eso sucede, se genera en la paciente, digo en la paciente porque esto es en la mujer, un trastorno que se llama síndrome de congestión pelviana. Es decir, todo lo que debería evacuar esa vena hacia arriba, hacia el corazón, no lo hace y se congestiona en los ovarios, en las trompas y alrededor del útero. Entonces, esa patología se denomina síndrome de congestión pélvica, y el tratamiento en este momento es endovascular, es decir, uno tiene que hacer se realiza un cateterismo muy específico para bloquear o obstruir esa vena insuficiente y que la sangre vaya por vías alternativas. Bien. Eso es la mujer. Con respecto al hombre pasa lo mismo, nada más que es la vena espermática, es decir, es la vena que también gonadal, pero la que va al testículo, no al ovario, y genera la patología del varicocele. En este caso,
el tratamiento es mucho más sencillo, es quirúrgico, pero es área de los urólogos. Y ya que estamos conociendo absolutamente todo sobre la especialidad, es necesario, indispensable hacer referencia a el diagnóstico. ¿Cómo confirmar que se trata de una enfermedad de las venas? Hagamos un repaso por la historia hasta el día de hoy. El diagnóstico en flebología ha ido pasando por diferentes etapas. En las primeras etapas era bastante agresivo el diagnóstico. Primero era clínico. En un primer momento un diagnóstico clínico donde dependía exclusivamente de lo que el cirujano vascular o flebólogo observaba con ciertas técnicas. Pero ocurrían muchos problemas cuando se hacían los tratamientos porque recidivaban esas varices porque el diagnóstico no era el adecuado. Después se comenzó a hacer un diagnóstico un poco más agresivo que se hacía con flebografía, donde se inyecta a nivel del piezo en una vena y se va siguiendo el recorrido de un líquido radiopaco para ver cuál es la anatomía de esa vena. Un poco agresivo, doloroso, y ya quedó de lado este método de diagnóstico cuando apareció la ecografía Doppler color. El ecodoppler color venoso es el gold estándar que se utiliza hoy en flebología, es decir, no se debe hacer ningún tratamiento ni dar ningún diagnóstico de certeza si no tenemos un ecodoppler color que lo certifique. Y es necesario también que conozcamos, a grosso modo, sobre los tratamientos. Los tratamientos en nuestro país, que es un país todavía que está económicamente un poco inestable, todavía se realizan tratamientos de hace 20 años en algunos lugares y tenemos en otros lugares tratamientos de actualidad que generan diferencias en el posoperatorio, no en los resultados. Es decir, esto lo digo, es importante porque hay gente que puede decir no tengo obra social, no puedo acceder a un tratamiento de última generación, pero se puede hacer un tratamiento que es cierto, se hacía hace 20 años, pero con el diagnóstico de certeza realizado, el éxito es importantísimo. Tanto como uno que se hace con un tratamiento de actualidad, como podría ser láser o radiofrecuencia. El objetivo final es mejorar esa insuficiencia venosa. En los dos casos se logra. Es un poco más molesto, es un poco más lento la recuperación con el tratamiento tradicional, pero el objetivo se logra. Con el tratamiento láser o de radiofrecuencia, la gran ventaja que uno tiene y el paciente logra es que la recuperación es muy rápida, es decir, en 24 horas puedo comenzar a moverme con total libertad. Bien. Doctor, ya para el final del informe, es imprescindible también hacer un pronóstico general sobre los pacientes, la enfermedad de las venas y qué es lo que deben saber. El pronóstico de los pacientes con insuficiencia venosa no es malo, pero uno tiene que aceptar que es una enfermedad crónica que dura toda la vida. Esto es importante decirlo porque hay muchas veces algunas personas me dicen, mira, ¿para qué me voy a hacer tratamiento si después voy a tener que hacer otro tratamiento? Sí, es así. El tratamiento es de corrección primero y después de mantenimiento a lo largo de los años. Vale decir que como sea el paciente de constante, es la evolución que va a tener. Pero más específicamente puedo decir que cuando uno hace una cirugía venosa con el tratamiento convencional, la posibilidad de recidiva, de reaparición, es de 3 o 4 de cada 10 personas. Entonces coincide con lo que la gente me puede decir, sí, pero me opero y vuelven a salir. Sí,
pero en 4 de cada 10, en 6 no. Lo que pasa es que uno no sabe si uno está en los 4 que van a recidivar o en los 6 que no. Gran ventaja de los nuevos sistemas de tratamiento vascular, endovascular, es que esa recidiva en las personas que se operan con radiofrecuencia o láser es solamente de 1 de cada 10. La recidiva es menor. Con respecto a las ventajas que tiene hacer el tratamiento, es que yo puedo corregir mi sistema venoso con cualquiera de los 2 tratamientos y tener una vida casi normal, solo con ciertos cuidados. Y con la constancia de ir al flebólogo 1 o 2 veces al año. Hacemos la última pausa en nuestro programa y por favor pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan a través de nuestra guía profesional. Ya volvemos. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Un equipo de toda la vida, preparados para dar solución al hombre y la mujer en distintas patologías. Especialistas en urología, doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo. Servicio de andrología. Pedí turnos al 2645-630084. Atienden en Clínica Valencia. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Odontólogo Leopoldo Más. Odontología general y estética. Teléfono para turnos 264-627-7877 y al fijo 422-8587. Lo encontrás en General Hacha 516 Sur, casi Avenida Córdoba. Dr. Renzo Olmedo, psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría perinatal. Teléfono para turnos 266 50 30 972. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Dr. Renzo Olmedo.
En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El doctor Juan Carlos Rocco es médico oftalmólogo y el tema elegido hoy es la cartilla escolar. Hablar nada más y nada menos que de la agudeza visual y hay un examen para ello. Vamos a introducirnos junto al profesional. Básicamente la cartilla oftalmológica es un elemento muy importante que tenemos para medir la visión de las personas. Nosotros la vemos mucho en los colegios, cuando empiezan en esta época justamente las cartillas oftalmológicas, y por ahí muchos padres no le dan la importancia que realmente tiene. Es uno de los exámenes más importantes a nivel médico, porque no solo podemos ver la agudeza visual del chico, sino podemos detectar un montón de patologías que de otra forma no se podrían detectar. Básicamente es la toma de agudeza visual. Cuando va al médico hay una línea de letras. El chico se tapa un ojo, vemos un ojo y se tapa el otro ojo, después probamos el otro ojo. Básicamente es eso, pero tiene una serie de connotaciones si hay algún problemita que ya vamos hablando de eso. Seguramente habrás visto en la práctica cómo es este estudio. Se trata de un acertijo, aciertos al taparme el ojo e indicar qué letra es la que está allí en la pantalla, en ese visor con luces, o se trata de una adivinanza. Vamos a conocer verdaderamente cómo funciona, cuál es la mecánica de este tipo de estudio. Son letras que se van achicando en forma gradual. Generalmente el paciente debe estar a 6 metros, que es lo ideal. Es un estudio que se inventó, o sea, se creó en el año 1862, o sea, tiene más de 200 años de vigencia y casi no se ha podido sustituir porque es muy eficaz. Entonces las letras van disminuyéndose de un tamaño especial y la característica que tiene que es universal esa regla. O sea, un paciente que ve 5 líneas de 10, o sea, se llama 5 décimas, lo ve acá en San Juan, va a Estados Unidos, va a Europa, a otro lugar, y es universal esa medida, esa medición. Por eso es muy importante tomarla y de ahí determinar qué problemita puede tener si no tiene la visión normal. Doctor, ¿se trata de un examen soberano? ¿Es diagnóstico o debe complementarse con otros estudios? Vamos a verificar más sobre este examen de agudeza visual. La agudeza visual es, vamos a definir un poquito, es la cantidad de visión que tiene cada ojo. O sea, eso es un patrón típico y cada persona tiene su agudeza visual. Es como cuando vas al médico, la presión sanguínea. Uno tiene 12, 8, 12 de máxima y 8 de mínimo. La agudeza visual es un patrón y un dato muy importante para los oftalmólogos, porque eso nos ayuda con el tiempo a ver si esa agudeza visual mejora o empeora.
Y eso no está hablando de algún tipo de patologías o no. No es solamente un cartel de letras aislado, sino que tiene una serie de beneficios hacer un buen examen de agudeza visual. En un principio, la agudeza visual se determina con ese estudio, solamente. Puede ser con una computadora, con un casco de realidad virtual, con cualquier otra cosa, pero con ese solamente basta y suficiente. Doctor, ¿y qué patologías se pueden determinar a partir de este estudio específico? No solo se desprenden las básicas de los lentes, por ejemplo, miopía, astigmatismo, hipermetropía, porque si hay una alteración en ese estudio, podemos sospechar que el paciente puede tener alguna de estas cosas. Pero también patología como cataratas, cuando el paciente tiene una visión de 9 décimas en todo el tiempo y de golpe tenemos 3 décimos, o sea, lee 3 líneas de 10, podemos sospechar que ya tiene una patología. Lo más común, y de acuerdo a la edad, es la catarata. Pero también el glaucoma puede producir disminución de la agudeza visual, lesiones a nivel de la mácula, en la parte de la retina también. Algunos tumores también puede ser eso, o sea que la implicancia de tener una agudeza visual no buena es grande. ¿El ambiente, el paciente deben prepararse de algún modo para realizar este examen? En un principio es muy sencillo, no debe haber mucha luz en el consultorio, que eso es un tema importante, porque por eso no sé si has visto, los consultorios oftalmológicos son bastante escasos de luz, porque al haber mucha luz, eso puede influir en una buena toma de agudeza visual. Por eso la visión debe ser, la luz no debe ser muy grande, y es sencillo, se tapa un ojo, no es conveniente que se tape con la mano, porque hay veces que se puede apretar mucho el ojo y el examen del otro ojo puede ser no muy preciso. Vienen unos artefactos, unos aparatitos que uno los usa el paciente y se tapa el ojo sin necesidad de tocárselo. ¿Todos podemos someternos a un estudio con estas características o existe algún tipo de contraindicación? Y con esto cerramos, doctor. Es muy soberano y es para todos los pacientes que realmente, o sea, la edad es lo más importante, o sea, cuando son chicos hay que tratar de hacerlo lo más antes posible. Por ahí los chicos, como has visto, casi todos son letras, pero hoy por hoy hay juegos, hay dibujitos, hay mesitas, hay sillas, cosas así que pueden sustituir la letra, pero tienen el mismo fin. O sea, a partir de los 2 o 3 años, que es la menor edad, ya se puede detectar, y eso como un patrón que el paciente nosotros guardamos en tu historia clínica, y es lo que nos va a guiar en toda la visión, en toda la etapa de crecimiento de cómo está su visión. Si crece, si mejora, empeora. Entonces la agudeza visual es muy importante tomarla en cada visita del oftalmólogo y justamente a primera edad, 3 años ya se puede tomar. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14 con otro Camino a la Salud y con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá que queda a tu disposición para que hagas cualquier tipo de consultas, inquietud, estos números y direcciones para que tomes contacto con nosotros. Y pedirte, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar. Chao.